Y en esta segunda guerra de la independencia de Israel que se inició hace un año, este 7 de octubre, claro, han habido tantas situaciones. Yo creo que a él no lo debe sorprender el silencio de muchos en el mundo, la complicidad de muchos en el mundo con lo que son aquellos que quieren destruir al Estado judío. Es un experto, entre otras cosas, en lo que él muy bien ha denominado siempre, bueno, la, el antisemitismo como una de las peores realidades del mundo. Me refiero a Gustavo Perendi. Gustavo, saludarte en esta tarde de Israel, en este día tan difícil. Hola, un gusto hablar contigo. La judeofobia, pensaba, claro que sí, cuando estaba pensando cómo lo has denominado tantas veces. Gustavo, esta guerra tan dura que ya tiene un año y que todavía continúa, ¿cómo la estás leyendo en términos de cómo la vive Israel internamente y por otro lado cómo el mundo la lee y la interpreta? Bueno, cómo la vive Israel es el descubrimiento de un nuevo pueblo, después de, uno piensa, hace un año tan golpeado, torturado, violado, incinerado, sin ninguna provocación, este ataque genocida que golpeó tan duro. Y un año después vemos un pueblo que, como dicen los salmos, se levantó como un león, y no solamente está cambiando el clima en el cercano oriente, sino generando para el mundo en su conjunto una nueva geopolítica. Esperábamos, como bien sugeriste, que el mundo libre se asociara inmediatamente a Israel, se aliara, lo apoyara, lo exaltara, diría, después del golpe que recibimos, pero no es así. Hay intereses, hay hipocresías que pueden más que la realidad y la estamos peleando básicamente solos, pero solos, te decía, de un modo que ha dejado sorprendido a la mayor parte del pueblo judío aquí, porque se reveló un pueblo no solamente que combate con un heroísmo sin par, sino que se presta a todo tipo de trabajo voluntario y de preocuparse por el otro. Se ha generado una atmósfera en la mayor parte del país, te diría, no en todo, y no en todas las regiones geográficas, pero en la mayor parte del país, sin duda, una atmósfera de confraternidad que realmente yo no había vivido en estos casi 40 años que estoy en el país. Y en ese sentido, la guerra que ahora aparentemente va a ser denominada oficialmente Milhemet Atkuma, la guerra del resurgimiento, es difícil traducir el término, del ponernos de pie. Esta guerra ha cambiado la geopolítica en el mundo y la va a cambiar mucho más en los próximos días, y ha cambiado la atmósfera en Israel también. Y te diría que en el sentido del que hablaba antes, para bien, y que no se malentiendan mis palabras, por supuesto, el golpe que recibimos, la tragedia, la invasión genocida fue suficientemente trágica como para que no veamos ningún bien en ella, pero estoy hablando de la respuesta del pueblo judío frente a esta situación, y que te diría es idiosincrática. Somos un pueblo que de las cenizas siempre ha reconstruido, sin buscar más culpables que las circunstancias frente a las que tenemos que responder. Y estamos respondiendo muy bien. Parecería que el pueblo judío, Gustavo, se une solo frente a la agresión externa. Y antes del 7 de octubre se veía una ruptura interna muy fuerte, que yo no sé si es que ha sido abandonada, sino que tal vez las circunstancias de la guerra hace que quede postergada, por decirlo así. Pero hablaste también de la soledad de Israel en esta guerra, cuando se escuchan voces, por ejemplo, como la de Manuel Macron hace pocos días, incluso en los Estados Unidos, con sus propios intereses. Digo, ¿cómo ves a ese mundo libre que mencionaste frente a la dimensión
de esta guerra que también los toca a ellos, pero parecería que mientras está un poquito más lejos, entre el miedo y los intereses, miran para otro lado, o a veces incluso con sus planteos, bueno, son cómplices de lo peor. Con respecto a lo primero que dijiste, una simple aclaración. Nuestros enemigos nos vieron así, como que una sociedad que se estaba desmoronando. Nunca fue así. Hubo una reacción o sobrereacción de una minoría en el país que concretamente no acepta perder poder ni perder elecciones. No quisiera referirme a esto porque es un tema de por sí, pero hay que aclararlo porque no es que Israel va a volver a su estado de guerra interna después de esta guerra. No hay tal guerra interna. Hay un proceso de fortalecimiento de la democracia que tiene algunos pasos que generan dolor. Ahora volviendo a la guerra en sí y a la reacción del mundo libre, es altamente decepcionante, no es novedosa. En la guerra de independencia, nada menos que en la guerra de independencia en 1948, también nos decretaron un embargo de armas. Y aún sabiendo, así decían los informes de la CIA al gobierno norteamericano, que la pequeña población judía en Israel corría el riesgo de ser exterminada. Y aún con ese informe nos decretaron un embargo de armas, que finalmente conseguimos armas casi milagrosamente de Checoslovaquia entonces, en la que se llamó la Operación Balak. Y en ninguna guerra tuvimos gran apoyo. Es decir, como ha dicho Mary Douglas, es el único país del mundo al que no lo dejan ganar nunca. Y en realidad cada vez que se aproximaba una gran victoria de Israel, inmediatamente venían nuestros grandes aliados a detenernos, a moderar la situación, o los más hipócritas directamente a pedir alto el fuego. Es decir, el alto el fuego lo piden solamente, exclusivamente cuando Israel está defendiéndose. Le pido por favor a tu vasta audiencia que trate de revisar episodios históricos en donde se pida el alto el fuego cuando Israel está siendo agredido, y no los va a encontrar. La agresión contra Israel en una buena parte de la cristiandad europea es el estado natural. El judío tiene que sufrir. Y cuando se defiende de esta agresión, ahí las cosas pasan a ser poco naturales, y entonces aparecen términos que no se aplican en ningún caso más que con el judío de los países, tales como desproporcionado, o que hay que ayudar a la población civil del enemigo, o qué pasa un día después de la guerra. Todas estas preguntas que se hacen solo con respecto a Israel es notable. Es para estudiarlo mucho. No, la judeofobia no es la única explicación para el tema, pero sin duda no entender la judeofobia no permite entender el cuadro general tampoco. Muy importante lo que has dicho. Será también esta vez así. Israel no podrá tener una victoria definitiva cuando en este año tan largo, tan doloroso, todavía se combate, pero sobre todo en las últimas semanas, bueno, ha mostrado el poderío del Ejército de Defensa de Israel, bueno, con un Hamas casi destruido en la Franja de Gaza, con un Hezbollah muy dañado y con un Irán que, bueno, intentó todo lo que intentó sin lograrlo, y donde Israel tiene todavía, dicen, alguna respuesta preparada. Nuevamente el mundo le impondrá las condiciones a Israel de acuerdo a lo que vas leyendo internamente de Israel. Sí, se las va a imponer, pero para imponérnoslas hay que dar algunos pasos previos que hagan que en ningún caso las condiciones sean una derrota. Uy, creo que se congeló ahí Gustavo, perdimos un poquito la imagen, vamos a ver si logramos recuperar la conexión con Gustavo Peredni, con el que estamos charlando, como siempre, tan claro en sus definiciones y en su lectura de la realidad. A ver si lo logramos, vamos a ver, todo se puede, a mantener como siempre la tranquilidad, incluso en medio de la guerra. Si algo ha aprendido, si algo ha aprendido Israel es, claro, a vivir entre el refugio y la realidad a posteriori, un par de minutos después, nuevamente en el combate. Vamos a ver si
si logramos retomar la comunicación. Mientras tanto, un poquito de música. Bien, y volvemos a estar con Gustavo Peretti. Nos decía nuevamente, el mundo le va a imponer a Israel sus condiciones, pero esto tendrá que tener ciertos elementos de alguna manera que Israel defina. Gustavo, estamos nuevamente contigo. Lo que intentaba decir es que el mundo va a imponer sus condiciones porque siempre lo hizo en todas las guerras, y las condiciones van a ser moderar la victoria de Israel, amojerarla. Y eso nos va a ocurrir, pero tiene que haber una victoria. No hubo una victoria categórica como tendría que haber ido porque nos pausaron. Esta guerra tendría que haber sido ganada en una victoria contundente hace varios meses, y no lo fue porque se detuvo la provisión de armamentos que era indispensable. Es una de las grandes fallas de la cúpula militar israelí en los últimos años, haber creado tal dependencia del ejército norteamericano. Pero el hecho es que en las próximas semanas esta guerra va a ser definida. Y bien decías que el Hamas está casi destruido y el Hezbollah recibió golpes que no se imaginó. Y también, no diría que no está destruido porque es un ejército muy poderoso inicialmente, pero está decapitado. Y por lo tanto, entra el enemigo iraní, porque la cabeza del pulpo había obrado por medio de sus tentáculos. Una vez que sus tentáculos comienzan a flaquear, tienen que intervenir directamente, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, si vencemos a Irán, y eso es lo que tiene que ocurrir, el mundo va a cambiar. No sé si va a llevar la caída de los ayatolás, eso es demasiado optimista. Si ocurriera algo así, comenzaría un mundo distinto, nuevo, mejor. Pero aún si no caen y son derrotados, el avance va a ser muy notable. Y ahí es donde van a empezar todas las maniobras políticas para tratar de mostrar a Israel no como tan victorioso y no permitirle gozar de una gran victoria, porque en aras de una ideología trasnochada, la paz consiste en mantener el equilibrio entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, y no vencer a las fuerzas del mal. Esperemos que esa ideología trasnochada algún día despierte, pero por ahora es la que tiene más poder. ¿Logrará Israel consolidar la alianza con el mundo sunita, sobre todo con Arabia Saudita, después de los acuerdos de Abraham que se habían logrado y que de facto hoy existe también incluso frente a, lo que es el ataque iraní? ¿Logrará eso realmente consolidarse en un Medio Oriente tan complejo? Sin ninguna duda, pero para eso hace falta una victoria israelí. Nadie quiere consolidar sus relaciones con el perdedor, sino con el ganador. Y ya que mencionás muy bien este tema, diría que hay que tener siempre en cuenta que ese es el motivo por el que empezó la guerra. Irán estaba esperando tener armas nucleares para lanzar esta guerra, pero cuando el heredero al trono en Arabia Saudita anunció abiertamente estamos cada día más cerca de un acuerdo, eso fue lo que expolió a los ayatolás a desatar la guerra ahora, porque si se firmaba el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita iban a quedar afuera del tablero de la historia, sencillamente, y eso no lo podían asumir, y por lo tanto empujaron al Hamas a la invasión genocida, y el Hamas además entendió que Israel estaba desmoronándose, porque esa era la impresión que tenían. Hay quien ha escrito en uno de las redes que, obviamente no creo en ello, pero el hecho de que lo escriban, y una de las redes no menor, que en realidad fue una maniobra de los medios de Israel, hacerle creer a sus enemigos de que estaban desmoronándose para, engañarlos, para que creyeran que Israel sus días estaban contados. Obviamente me parece una exageración absurda, pero de todos modos sí es claro que ellos pensaban eso. Y entonces cuando Irán quiso empujar, encontró clientes muy convencibles para cometer las atrocidades del 7 de octubre. Golda Meir decía que no nos está permitido ser pesimistas siendo judíos. Estamos a un año, está Israel todavía en guerra, y en ese decir de Golda Meir, ¿compartís? ¿Es para ser optimistas más allá del dolor de todo este año?
sin ninguna duda, creo que lo dejé deslizarse en mis palabras. Israel va a ganar esta guerra, porque además, ya que citas a Golda Meir, creo que ella fue también la que creó el lema de que Israel tiene una arma secreta que se llama Aleph Bet. Y con esa arma secreta es con la que vencen todas las guerras. Y el Aleph Bet resultó ser el Embrerá, no hay alternativa. Y la nuestra es una guerra por la supervivencia, por lo tanto no existe la alternativa de perder. Vamos a ganar la guerra. La cuestión es exactamente cuándo, en qué condiciones, lo que fuere. Pero si a eso te refieres con lo del optimismo, sin duda soy optimista. Y además, vamos a agregarle al optimismo, ya que estamos. Una vez que Israel gane esta guerra, el boom que se va a producir aquí ya se empieza a olfatear. Porque hay un parámetro muy objetivo para saber cuán mal o cuán bien le está yendo a un país. Y es cuánto cara es la propiedad y digamos los inversionistas que hay, y la bolsa, etc. Y los indicadores aquí son sumamente positivos, aún en el peor momento de la guerra. Lo que indica a las claras que fe a largo plazo en el triunfo de Israel tienen todos. La gran pregunta no es quién va a ganar esta guerra, sino cuándo. Y cuánto daño nos podrán hacer en el camino. Y en eso estamos. Espero que haya sido suficientemente optimista para vos. Gustavo, como siempre, agradecerte, desearte en lo personal, en lo familiar y a todos los ciudadanos de Israel, del mundo judío y del mundo libre, que tengamos un año de una buena firma. Gumar Hatimah Tová. Gracias. Gustavo Perednik, aquí con nosotros, pensando las noticias.